Pocas marcas se han dedicado tan de lleno al mundo de las PC y especialmente de las laptops, como lo ha hecho Huawei, convirtiéndose en un referente de calidad, diseño y prestaciones. Hoy tenemos esta preciosura de acá, la Huawei Mate 13S. Soy Gunter y esto es Gtech, y no te muevas ni un segundo para que te enteres de todos los detalles de esta MateBook 13S, para saber si es la computadora que andas buscando. Huawei tiene tres líneas principales de computadoras personales o laptops. La primera es la línea top, que es la serie MateBook X. La segunda es la MateBook solamente, que es esta, la que vamos a revisar, la 13S. Y la otra es la MateBook serie D. Sacan cada año varios modelos en cada una de las líneas que terminan por sobreponerse en precio y prestaciones entre una línea y otra. Hoy vamos a revisar la MateBook 13S, que es la serie de en medio. Vamos directo al diseño. Si algo caracteriza a Huawei es el cuidado y particular empeño que ponen en el diseño, los materiales y los acabados en general de todos sus productos. Y esta no es la excepción. Un cuerpo metálico mate con el logo de Huawei central. Es un dispositivo, la verdad, que bastante compacto. Para el tamaño de pantalla, que son 13.4 pulgadas, son 297 de largo, 218 y 16 de ancho. La verdad es bastante compacto, son 1.32 kilogramos. No es la más ligera del mercado, pero sí es una computadora que es bastante portable. Ya cuando están por encima de los 2.5 kilos, la piensas para llevarla en la mano un buen rato. En la parte de abajo vemos estas dos patitas que sobresalen, las ventilas para que se mantenga frío y las ventilas de uno de los del par de speaker que trae. Tiene cuatro bocinas que integran el denominado Huawei Sound, que tiene, estas son las ventilas de dos de las bocinas y las otras bocinas están insertadas dentro del cuerpo de la computadora. De este lado tiene una entrada USB-C, de este otro lado jack de auriculares y micrófono de 3.5, es función dual, y entrada USB-C. Ambas sirven de carga y por supuesto vas a tener que usar un dongle o un adaptador para añadirle más entradas, porque en particular esta no lo trae. Yo compré este por 400 pesos en Amazon, que es USB-C y trae para tres conexiones de USB el tradicional, una de HDMI y una micro SD y SD. La verdad es que puedes comprar, hay opciones para aventar para arriba en Amazon. Teclado bastante cómodo con letras retroiluminadas, incluye desbloqueo por huella digital y también desbloqueo facial con el módulo de cámaras y los sensores frontales. Lo más atractivo de esta computadora de Huawei es el panel de pantalla que incluye. Son 13.4 pulgadas, 2520 x 1680 píxeles, o sea 2.5K, 226 ppi y 400 nits máximo. No es para aventar cohetes los nits, es decir, que no te vas a poder poner a trabajar en medio debajo del sol. Touch multitáctil de 10 puntos y un ratio de pantalla de 3.2. Frecuencia de actualización entre 60 y 90 Hz, y esto es un punto a favor de Huawei. Cuando necesites trabajar de manera normal, usas los 60 Hz, que es el estándar de la industria, sobre todo para computadoras de escritorio, y cuando necesites acelerar, pues usas los 90 Hz. Tienes la función con la tecla función R, puedes alternar entre uno y otro dependiendo de lo que necesites. Es algo que no vas a usar demasiado, pero la verdad es que se agradece ese puntito adicional. Una cosa que me encanta de esta computadora y que antes odiaba de las versiones anteriores es que Huawei dejó de poner la cámara oculta aquí en el teclado, que cuando la activabas no había manera de usarla porque te veías como hámster. Y ahora que el teletrabajo se ha puesto de moda, pues estaban viéndote cómo tecleabas cuando hacías una videoconferencia. Recapacitaron y lo pusieron donde nunca debieron quitarlo. Es en el borde superior de acá. Esta cámara es HD 1280 x 720, no es para echar cohetes, pero la verdad que es el estándar de la industria. Solamente ya las nuevas computadoras de Apple han sacado el 1080p en la cámara frontal.
Y como el tema del home office ha cobrado tanta relevancia en los últimos 2 años debido a lo que ya todo el mundo conocemos de la dichosa pandemia, pues han decidido también mejorar el audio de esta MacBook 13S. Han incluido 4 micrófonos, que son estos 4 puntitos que ven ahí, a ver si lo alcanzan a ver, y por medio de inteligencia artificial te permite hacer cancelación activa de ruido. Esto detecta el audio hasta 5 metros. En temas de potencia, carga un Intel 7 de 11ª generación de 3.30 GHz. La verdad que bastante potente. La mayoría de las tareas la vas a poder hacer sin ningún problema. RAM de 16 GB y SSD de 512 GB. La tarjeta gráfica es Intel Iris X, no es una tarjeta para gamers, no es una computadora para gamer, pero puedes sacarle provecho también jugando, no hay ningún problema. En cuanto a edición, es muy rápida cuando editas en Adobe Photoshop, en Adobe Premiere. La verdad es que me sorprendió lo rápido que trabaja y no se calienta nada, obviamente, por estas rejillotas y estas patitas que pueden ver ahí que facilitan la disipación de calor. Baterías de 60 watts hora y un cargador incluido en la cajita de 65 vatios. Con esto te va a permitir trabajar más o menos, dependiendo de tu estilo, entre 6 y 8 horas. Hay una cosa a destacar que es el Huawei Share, algo que incluye Huawei en todas sus computadoras y que te permite llevar la experiencia o sacarle el máximo partido a todos los dispositivos que tienes. Tiene 3 modos: extendido, espejo y colaborativo. Con esto garantiza sacarle el partido al máximo a esta Huawei Mate 13S. Ya mencionamos anteriormente la frecuencia de actualización, que con Function R puedes alternar entre 60 y 90 Hz. Y hay una cosa que también te permite llevar la potencia al máximo con Function P para acelerar cualquier trabajo que necesite un extra de potencia. Con esto, si estás editando un video en 4K y necesita mucha potencia, puedes usar esa combinación de letras Function P para acelerar el procesamiento. Ojo que tiene que estar la computadora con 20% de batería como mínimo y estar conectada a la corriente. Precio y competidores de esta preciosura. No es un dispositivo barato, tienen que tener en cuenta que tiene una pantalla touch de 2.5K, son 13.4 pulgadas. La verdad es que es un dispositivo bastante premium. El precio es de 32.999, no es el más caro del mercado. Si lo comparas con los dispositivos de Apple, la verdad es que es bastante más económico, pero si lo comparas con la mayoría de los competidores, sí se va por encima, quedaría en el top de los más caros. Lo puedes encontrar en promoción en la mayor parte de las tiendas departamentales, sobre todo en Liverpool. Esta vale 32.999, en la página oficial tiene un 10%, no, un 5% de descuento, pero en Liverpool yo la encontré en 26.999 en una de sus innumerables ventas nocturnas que tiene durante el año. Así que si quieres esta, pues te esperas a una venta nocturna de Liverpool o de otra tienda departamental. Les voy a mencionar algunos competidores teniendo en cuenta realmente 4 factores. Que la pantalla sea de 13.5 pulgadas aproximadamente, puede ser touch o no touch, que tenga una memoria RAM de 16 GB, una de almacenamiento de 512 GB para comparar lo mismo, y también que tenga un Intel 7 11ª generación. Entre los principales competidores de la Huawei Mate 13S está la Dell Vostro, que también tiene 13 pulgadas y está en 26.900, teniendo en cuenta que Dell es una marca de bastante prestigio en el mundo de las laptops. Otro competidor, la Lenovo ThinkBook 13S, que cuesta 27.000 pesos aproximadamente, depende de dónde la compres. Otro competidor que está por encima en cuanto a precio se refiere, pero con prestaciones similares porque también tiene pantalla touch, es la Asus ZenBook 13 pulgadas. Cuesta 38.900 esa Asus. La verdad que incluye esta Asus un trackpad que puedes configurar, pero sí está unos 6.000 pesos arriba de esta MacBook 13S. Y el último competidor, hay muchos más, pero estos son los principales que más o menos se mueven en el rango de precios de la MacBook 13S, es la MSI Submit, que la puedes encontrar en Amazon en 26.900 y también tiene pantalla táctil.
De competidores podríamos estar hablando un buen rato y no es el propósito de este video. El propósito era analizar y darle todas las impresiones de esta MateBook 13S. Concluyendo que si recomendaría esta laptop de Huawei compacta de pantalla 2.5K, además pantalla touch y con un hardware bastante potente, sí se los recomendaría. Es la computadora que uso de manera personal para toda la edición cuando no estoy frente a la computadora de escritorio. Cuando voy de viaje, cuando necesito estar en un café o algo, uso esta computadora de Huawei. Algo que me limitaba a comprarla era el tema de la cámara. Como ya Huawei lo solucionó, pues no hay problema. Tuve en el pasado uno de la serie X que tenía la cámara en el teclado y era una pesadilla. Y cuando vi que este ya la traía en la parte superior, pues dije, es el momento de cambiar y aquí está. ¿Ustedes qué piensan, amigos, de la MateBook 13S de Huawei? ¿Se la comprarían? ¿La considerarían como su computadora principal? Déjenlo todo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este video de la Huawei MateBook 13S y le haya aclarado todas las dudas. Si quedó alguna y la quieren dejar en la caja de comentarios, yo encantadísimo de contestarles. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.